conferencia que nos dio el doctor Merino. Queremos agradecer como Asociación de Medicina del Deporte al Colegio Médico la invitación de estar aquí, gracias por tomarnos en cuenta, porque esta parte de la actividad física en el ejercicio de la medicina es muy importante. Si la sociedad en sí hace años hubiera dado importancia a la actividad física, y me estoy refiriendo a todo el mundo, no tendríamos ahora todos estos grandes índices de prevalencia y de mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Henry Ramírez. Él es médico de familia, muy inclinado a la medicina del deporte, ha tomado muchos cursos. Él me pidió que dijera que es de la escuela del doctor Merino. No sé si eso es una amenaza, advertencia, no sé, pero él pidió que lo dijera así. Él trabaja también en el Departamento de Medicina Deportiva de INDES, y él nos va a hablar de controlando la dosis de ejercicio para la salud. Dejo con ustedes entonces al doctor Henry Ramírez. Gracias, maestro. Pues siguiendo con esta escuela, vamos a compartir esta mañana acerca de lo que venía hablando el doctor Merino, acerca de estos problemas que ya forman parte de una epidemia o una pandemia mundial, que es la falta de actividad física y toda la serie de complicaciones que se presentan con las enfermedades. Controlando la dosis de ejercicio para la salud. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud cada año hace un reporte o envía un informe de una serie de estadísticas que están surgiendo a nivel mundial. Y desde hace ya bastante se habla acerca de la inactividad física como un problema de salud pública a nivel mundial. La OMS también ha llegado a la conclusión, y todos también estamos conocedores de ello, que la vida sedentaria es la principal causa que está generando este problema de salud pública mundial. Hay una cifra que ellos reflejan que dice que al menos un 60% de la población mundial no realiza ningún tipo de actividad física, que es necesaria para obtener beneficios para la salud, todos los beneficios que anteriormente estuvimos escuchando aparte del doctor. ¿A qué se debe esto? Esto se debe en parte a la insuficiente participación en actividad física durante el tiempo que podemos ocuparlo, en nuestro tiempo libre, el tiempo de ocio, y también aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades tanto laborales como domésticas. Este es otro de los puntos también importantes que nos está invadiendo, el aumento del uso de los medios de transporte pasivos. También ha reducido la actividad física. Es normal ahora ver en los pueblos, en las ciudades, que ha aparecido un medio de transporte que ha invadido, que son las mototaxis. Si ustedes se fijan, antes la señora tenía que ir de su colonia y caminar alrededor de 3, 5 hasta 10 cuadras para ir al supermercado o al mercado a traer sus comprados o sus medicamentos, a traer a los niños al colegio, pero hoy no. Hoy decide mejor pagar cierta cantidad de dinero y evitarse caminar. Entonces están promoviendo esto, los transportes pasivos. Estamos, ¿cómo se llama?, promoviendo esto, ¿verdad?, que la persona cada vez haga menos actividad física. Entonces, teniendo en cuenta un concepto de la Organización Mundial de la Salud acerca de la actividad física, desde 1950 se empieza a estudiar este término. Tal es así que se denominó este día, el 7 de abril, como Día Mundial de la Salud, y empezaron a crearse una serie de programas, y uno de esos programas es Por tu salud, muévete. Pero muchas veces solo ha estado el programa ahí y no hemos tenido la oportunidad de aplicarlo. Aparte de esto, la OMS propuso sensibilizar a la población para que adquiera estilos de vida saludables y hacen cierto tipo de recomendaciones. La actividad física moderada, como mínimo 150 minutos por semana.
ya veíamos, ya nos hablaban de una serie de complicaciones y enfermedades crónicas que está adoleciendo la persona. Las cifras también se mantienen, las mortalidades en el mundo, cáncer, enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo. Todas estas cifras y todas estas gráficas forman parte de una gama de complicaciones que estamos adoleciendo por no mantenernos o por no hacer la actividad física. Entonces se nos han dado las indicaciones, se nos han recomendado que hagamos una serie de indicaciones y es un llamado de alerta. Tenemos que poner mucha atención, porque ahora el mundo nos está haciendo un llamado de que todos se nos pueden enfermar, se nos pueden complicar, y de esta manera tenemos que tomar ya una acción. Y la acción va a ser realizar actividad física, hablar con el paciente de que su medicamento ahora también, aparte de tomarse su antihipertensivo, todos sus medicamentos que están prescritos, también su medicamento ahora va a ser la actividad física. Hablando entonces de prescripción de la actividad física, podemos hablar un poco de historia. En la historia de la medicina en antigüedad, en Egipto, esta imagen está tomada de la historia de la medicina ilustrada, los egipcios prescribían una serie de datos y siempre ponían este signo, ¿verdad? Este signo, algunas veces lo hemos nosotros identificado en algunas recetas como R, de receta, y es el ojo de Horus, es el dios halcón, el dios que protegía en ese caso a los médicos. Entonces ellos iniciaban sus prescripciones poniendo primero esta imagen, encomendándose a ese dios para que protegiera que lo que estaba indicando era algo bueno y no tener complicaciones. Entonces la prescripción se nos ha dado, nos han enseñado ciertos lineamientos para poder prescribir, pero ahora prescribir la actividad física es algo diferente. ¿Nos quedamos o nos limitamos a esto? Llegó el señor Ronald McDonald a pasar consulta, ya lo vimos que es obeso, tiene un índice de masa corporal bastante elevado, y nos limitamos a nada más a esto, a dar recomendaciones e indicaciones. Sí, usted necesita dieta y ejercicio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que básicamente vamos a tratar de hablar en esta mañana. Hay ciertos conceptos que son importantes que los conozcamos, porque a partir de ellos nosotros vamos a saber qué es lo que estamos haciendo o qué le estamos indicando a nuestro paciente. Cuando hablamos de actividad física, hablamos de todo movimiento de tipo voluntario que produce un gasto de energía adicional al metabolismo basal. Es decir, hacer un movimiento, pero que ya me genere un gasto de energía. ¿Sería un movimiento generando un alto grado de energía? Como vemos la imagen, vean, muchas personas pasan pues con sus alimentos ahí y el único movimiento que hacen es cambiar los canales o levantar otras bebidas, vean. Entonces, no es una actividad física, sino que forma parte del sedentarismo, que era lo que estábamos hablando, que era una de las principales complicaciones. Actividad física, todo movimiento voluntario que produce un gasto de energía. Muy bien. Tipo de actividad física. Muy bien, hablábamos de un movimiento. Hay varios tipos de actividad física. Actividad física, varios tipos. Uno de ellos podría ser hacer algún tipo de yoga, barrer, caminar, sacar a pasear nuestra mascota, montar una bicicleta, hacer algunas labores de jardinería, salir de compras, caminar, subir las gradas, saltar y correr. Son tipos de actividad física porque generan un movimiento y también están dentro del concepto que hablábamos que generaban gasto de energía. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad física? Es activar, ¿verdad? Hablamos de actividad, entonces necesitamos activar
¿qué es lo que vamos a activar en nuestro paciente? El físico, ¿verdad? Para que empiece él a adaptarse. Hablamos de otro concepto, ya no es el concepto de actividad física, sino que es el concepto de ejercicio. Ejercicio físico. Entonces, ejercicio físico es toda actividad repetitiva, pero que en este caso ya se organiza y planifica. Ya una rutina bien establecida en un gimnasio, entonces estamos ya haciendo otro tipo de actividad, ya es un ejercicio. Una de las ventajas que tiene este ejercicio es que nos mantiene una adecuada condición física y también nos ayuda a mejorar. No existe ningún obstáculo ni impedimento para que podamos entrar a hacer el ejercicio físico. Otro concepto diferente: actividad física, ejercicio y deporte. Deporte es cuando el ejercicio se realiza obedeciendo a ciertas reglas, entonces llamamos deporte. Hay una diversidad de deportes, ¿verdad? En estos deportes se encuentran reglas en donde nos pueden sancionar, nos pueden premiar y también nos pueden amonestar. Entonces, un deporte, estamos hablando que ya hay ciertas reglas dentro de la actividad. Ahora nos vamos a enfocar a esto, que también existen ciertos tipos de ejercicios y en donde tenemos que tener bastante cuidado nosotros va a ser en ponerle atención a este concepto de ejercicio aeróbico, porque va a ser uno de los principales en promover. El ejercicio aeróbico va a necesitar, para que se active el metabolismo, una serie de nutrientes energéticos. Uno de los principales nutrientes energéticos va a ser el consumo de carbohidratos. Cuando consumimos los carbohidratos, estos, al estar en contacto con el oxígeno, se genera una reacción que todos conocemos, que es CO2 y el agua. Pero también existe otro nutriente energético, que son las grasas. Nada más que las primeras que se activan van a ser los carbohidratos, y las grasas van a necesitar de una mayor cantidad de oxígeno para que se pueda activar este metabolismo. Las grasas con una cantidad mayor de oxígeno, igual que los carbohidratos, con una cantidad mínima de oxígeno, entran a la central energética celular, entran a la mitocondria, y estas van a generar CO2, agua, la energía, que da como resultado la contracción muscular. Entonces vemos que hay una serie de procesos que van a depender de esto, de los nutrientes energéticos que nuestro paciente tenga en ese momento. Hablemos de potencia aeróbica. ¿A qué se refiere este concepto? El concepto de potencia aeróbica va a ser la cantidad de oxígeno máxima que el organismo es capaz de captar, transportar y utilizar. En este caso, los sedentarios tienen una potencia aeróbica muy baja. ¿Por qué? Porque hablamos que en los sedentarios hay mayor acumulación de grasa, ¿verdad? Y para que el proceso metabólico se active, necesitamos una cantidad de oxígeno superior para que las grasas puedan procesarse. Entonces los sedentarios, como tienen una potencia aeróbica muy baja, necesitan que se activen primero esta fase, la potencia aeróbica. Entonces hablamos de esto, el sedentario. El sedentario tiene una potencia aeróbica baja. En su inicio genera energía a partir de carbohidratos.
entonces con ellos debemos de tener paciencia, hablar con ellos y decirle, al principio es necesario que tengamos una condición física adecuada, es decir, activar la fase en donde necesitamos tener una cantidad suficiente de oxígeno para empezar a quemar este combustible, es decir, empezar a quemar grasas, que es el término que más o menos se emplea en los gimnasios o en las indicaciones que da el instructor. Ahí vemos a un paciente sedentario, ¿verdad? Tiene que tener paciencia, abandonar ciertos hábitos que no van a contribuir que él pueda reducir de peso o llegar a su objetivo que él desea. Hablamos de otro tipo de ejercicio, el ejercicio anaeróbico. Estos son ejercicios de alta intensidad y poca duración, en donde el músculo va a extraer energía exclusivamente de los carbohidratos, pero ya no vamos a generar CO2 ni agua, sino que vamos a generar ácido láctico. Anaeróbico, ausencia de oxígeno. Aeróbico, con presencia de oxígeno. Ahí vemos ejercicios de alta intensidad, pero de muy poca duración. Vemos una fase que se puede activar, los carbohidratos, este es un repaso, la glucosa como un componente, pero si no se encuentra presente el oxígeno, la fase anaeróbica llega al citoplasma celular y vamos a acumular esto, ácido láctico. ¿Qué sucedería en la otra vía? Si la glucosa se mantiene en presencia de oxígeno suficiente, la fase aeróbica, entonces llega a la central energética, a la mitocondria, y vamos a generar CO2 más agua más energía. ¿Cuál nos conviene más recomendarle a nuestro paciente? Que él esté en una fase aeróbica, es decir, ante la presencia de oxígeno suficiente para poder generar las condiciones ideales o básicas para poder hacer una actividad física. Tenemos que tener cuidado aquí, porque existe un umbral aeróbico. El umbral aeróbico es la intensidad del ejercicio en que se pasa de la fase aeróbica a la anaeróbica, produciendo el incremento de ácido láctico. Este es el momento en el cual el atleta, el paciente que está a nuestro cargo, empieza su entrenamiento. Llega un momento que pasa de un entrenamiento leve, empieza trotando, caminando, incrementa su velocidad. Llega un momento en el que, como mira que sus compañeros van adelante, decide él también incorporarse y aumentar su ritmo. En un momento puede llegar a pasar de la fase aeróbica a la anaeróbica. Entonces vamos a tener cierto tipo de complicaciones porque ya se nos va a incrementar el ácido láctico. La recomendación con nuestro paciente es eso, que cuando él identifique que empieza a tener problemas de fatiga, cansancio, entonces tiene que disminuir la intensidad de su entrenamiento o ejercicio, porque corre el riesgo de entrar en esta fase anaeróbica, ausencia de oxígeno. Continuamos. Necesitamos hacerle una evaluación médico-funcional a cada uno de estos pacientes a los cuales les vamos a dosificar y prescribir la actividad física. ¿A quiénes? Se recomienda a toda persona mayor de 30 años, aunque aparentemente esté sana. Se debe realizar una evaluación médica antes de empezar un programa de entrenamiento o de ejercicio. ¿Qué nos garantiza esto? Esto nos va a garantizar que vamos a tener una protección de su estado de salud y además que podemos llegar a un éxito en este programa de entrenamiento. La evaluación médico-funcional, existen una serie de pruebas funcionales, algunas más baratas, algunas más caras, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma,
Hay pruebas que también los instructores o el preparador físico hace, y nosotros también tendríamos que capacitarnos para conocer qué tipo de pruebas podemos hacer con determinados pacientes que en ese momento llegan a la consulta. Las básicas: el peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial, que es lo que está básicamente a la mano de cada uno de nosotros en la consulta diaria. ¿Por qué? Porque es necesario identificar cuál es la condición física actual de este paciente. Entonces, hablando de condición física, vamos a decir que el concepto es el estado dinámico de energía y vitalidad que va a permitir a la persona poder realizar sus tareas diarias, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar cualquier imprevisto sin fatigarse, enfrentar la inactividad física y disfrutar la alegría de vivir. Un paciente con una condición física en condiciones favorables, pues va a tener todos estos tipos de beneficios. Esto es lo que pretendamos primero identificar, hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el paciente en este momento, en el momento que nos consulta. La condición física es el estado fisiológico de bienestar que es base para hacer las tareas cotidianas, ¿vea? Desde barrer, trapear, todas las actividades activas, ¿vea? No sedentarias, las actividades de tipo activas que van a generar energía, no las pasivas. También el estado de condición física nos va a ayudar porque nos protege contra todo tipo de enfermedades. Representa un gran riesgo poner a hacer ejercicio a un paciente que no tiene esta condición física adecuada. ¿Por qué? Porque le vamos a decir, es necesario que usted haga actividad física, pero lo podemos exponer a esto, nos podemos exponer a que en un momento dado de su rutina de ejercicio, en un momento dado de su rutina que él ha decidido efectuar, pueda presentar algún tipo de complicaciones. Entonces, necesitamos que estimular una serie de elementos de esta condición física. Y ahí tenemos la parte de la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el estado emocional que hablamos al final de la charla con el doctor Merino. Entonces hay ciertos elementos que tenemos que estimular y que tenemos que mejorar antes de comenzar a hacer un plan de entrenamiento o de ejercicio. La condición física, además tenemos que tomar en cuenta esto, la composición corporal de cada paciente que llega. No es lo mismo ponerle un plan a un paciente con sobrepeso, a un paciente que tiene más o menos un peso normal, o a un paciente también que tenga bajo peso. Porque la consulta también no es solo por obesidad y sedentarismo, también tenemos el caso del paciente que tiene la necesidad de aumentar también de peso. Entonces las condiciones físicas tienen que estar bajo todos esos puntos de vista tomadas en cuenta. Coordinación y equilibrio, todo esto tenemos que hacer un plan de adaptación a cada uno de estos pacientes para diagnosticar cuál es la condición física con la cual contamos para iniciar. Tipos de actividad física para la salud, ya hablábamos de una serie de esos, desde caminar, subir gradas, pedalear. ¿Qué es lo que pretendemos ahí adaptar? Lo que pretendemos estimular es que tengamos un mejor trabajo a nivel del sistema cardiovascular y también a nivel del sistema respiratorio. Esto es lo que pretendemos mejorar en nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr ofreciéndole un plan de entrenamiento a base de ejercicios aeróbicos,
¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos va a ser fortalecer los pulmones, la circulación y la masa corporal, que muchas veces en estos pacientes también ya está disminuyéndose por la edad. Aparte de eso, necesitamos fortalecer la fuerza, la resistencia muscular, fortalecer un grupo de músculos y los huesos. No pretendemos que un paciente obeso llegue hasta este nivel, vea, o una señora también que llegue a tener una serie de masa corporal de un atleta de alto rendimiento, pero sí más o menos estimular para prevenir una serie de complicaciones. ¿Cuál sería nuestro objetivo a corto plazo con estos pacientes? Podría ser este: llevarlo a que él pueda generar una fuerza y una resistencia muscular en donde él sea capaz de saltar moderadamente y de levantar objetos, vea. Esto es común, el abuelito llega donde la familia o llegan los nietos a visitarlo y hay que cargar a los nietos, vea, pero si el abuelo no tiene la suficiente fuerza y resistencia muscular, vamos a quedar un poquito ahí en deuda. También es importante estimular la flexibilidad. Flexibilidad es un grado de amplitud, de movimientos, de las articulaciones, porque nos ayuda a mejorar la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos. Es muy importante al inicio y al final de la actividad física, porque incluso nos previene lesiones. Todos estos son como test que nosotros tenemos que estar, antes de realizar un plan, hacerle a nuestro paciente, qué tan flexible es, qué grado de amplitud tiene, si tiene alguna dolencia en tendones, ligamentos, para poder diseñarle un plan de entrenamiento que esté adecuado a sus necesidades. No olvidar la coordinación y el equilibrio. Algunos de estos pacientes ya de adultos adolecen de una serie de problemas de coordinación y equilibrio. Es ahí donde hay un plan en donde se le tiene que enseñar nuevamente a adaptarse, a poder coordinar sus pasos y a tener una capacidad de equilibrio que no lo vaya a representar un riesgo en sus quehaceres diarios. Mejorar la condición cardiorrespiratoria es uno de los objetivos principales. Aquí vemos ya los componentes de este plan. ¿Cuáles van a ser los componentes del plan que nosotros tenemos que incentivar? El tipo de actividad, la intensidad, la duración y la frecuencia. Tipo de actividad. ¿Cuál es la actividad que nosotros debemos recomendar? Es una actividad de tipo aeróbica. ¿Por qué? Porque aquí se van a emplear un mayor porcentaje de músculos, participan dentro de este tipo de actividad aeróbica. ¿Y qué es lo que podríamos recomendarle? Mire, es importante que usted realice una actividad aeróbica como caminar, trote suave, nadar, ejercicios aeróbicos de moderada intensidad, como hablábamos con el doctor, vea, que no era ideal que ella llegara a ejercicios que ya estén cerca de la fatiga. No, un ejercicio aeróbico es un ejercicio moderado. Otra opción es pedalear. Todos estos son ejemplos de un tipo de actividad que podemos empezar a recomendar. Ahora bien, ¿cuál o cuánto va a ser la intensidad? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que debemos utilizar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo vamos a hacer para eso? La frecuencia cardíaca máxima se saca a través de esta fórmula: 220 menos la edad en años. Es decir, llega a consultar un paciente de 50 años y nos dice: mire, ¿y qué tanto puedo hacer? ¿Qué tan intenso es el ejercicio que yo tengo que hacer? Utilizamos esta fórmula y podemos calcular 220 menos 50, que es su edad. Entonces llegamos que su frecuencia cardíaca máxima es de 170.
Ah, muy bien, es decir, que yo voy a hacer ejercicio hasta que yo tenga 170 de mi frecuencia cardíaca. No, necesitamos una dosis. Esta es muchas veces la cara que ponen nuestros pacientes cuando les recomendamos hacer algún tipo de actividad física, y es esta lo que nos manda la OMS, a incentivar y promover, a quitarle esta cara a nuestro paciente para que él pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces la intensidad va a estar basada por la frecuencia cardíaca máxima. Ya vimos la fórmula. Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje a dosificar durante el entreno? Durante el entrenamiento es importante conocer que existe ciertos límites. El límite inferior de la frecuencia cardíaca máxima que nosotros podemos recomendar no es el límite superior que hablábamos, que era la frecuencia cardíaca máxima, o sea, los 170. Lo que nosotros tenemos que recomendar es que este paciente a su inicio realice y que tenga un ejercicio en este porcentaje, el 60% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo lo calculamos? Anteriormente calculamos 220 menos la edad y nos daba la frecuencia cardíaca máxima de 170. Multiplicamos entonces 170 por 0.6 y nos va a dar 102 pulsaciones por minuto. Este es el límite inferior con el cual va a empezar o iniciar su entrenamiento, no la frecuencia cardíaca máxima obtenida de acuerdo con la primera fórmula, porque la dosificación va a comenzar con el 60%. Es decir, él va a comenzar a trotar suave y se va a empezar a medir sus pulsaciones, y en ese momento, si él sabe que tiene 102 pulsaciones, dice, voy bien, muy bien, voy bien. Entonces llega un momento, ¿hasta dónde puedo llegar? Puede llegar hasta el límite superior, que es el 85%. Entonces volvemos a hacer la formulita, 170, que era su frecuencia cardíaca máxima, por 0.85, que es el porcentaje que deseamos, y vamos a obtener 145 pulsaciones. Entonces, este paciente nosotros lo podemos estar dosificando a esto. Usted va a hacer su actividad física y va a tomarse su pulso o su frecuencia cardíaca entre estos límites, 102 y 145. Problema técnico. Muy bien. Seguimos y habla. Entonces vamos a trabajar entre estos parámetros, 102 a 145. Continuamos, ¿cuál va a ser la frecuencia cardíaca de entreno? En entreno, aquí hay una tabla, después podemos pasar nosotros esta presentación, y aquí ya se ha hecho la conversión para diversos pacientes, de acuerdo con la edad, cuál va a ser el límite inferior del 60% y cuál puede ser el ideal del 85%. Ahí podemos ya tenerlo como una tabla anexa y dar algún tipo de recomendación. ¿Cuáles son otras de las recomendaciones? Algunas personas con estados de salud deteriorados, es decir, algunos obesos, algunos diabéticos, hipertensos, se recomienda que ellos deberían iniciar su actividad con una frecuencia cardíaca máxima con un porcentaje de 50 a 55 para desarrollar la forma metabólica, lo que hablábamos al principio, es decir, que necesitamos que esta persona tenga primero un acondicionamiento y que tenga el oxígeno necesario para empezar a metabolizar ciertos componentes. Es importante estar a la par de él y hacerle una serie de recomendaciones siempre. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Y las señales de alerta o alarma que debe de identificar y decirnos. Ahora, en cuanto a la intensidad,
intensidad en un paciente diabético, recomendable de un 60 a un 75% de su frecuencia cardíaca máxima. Debemos de tener cuidado de no sobrepasar en algunos pacientes diabéticos, de no llegar a un porcentaje mayor del 75%, porque algunos estudios han demostrado que puede también darnos un estado de hiperglicemia. Entonces al diabético que lo ponemos a correr, no, usted dele hasta que aguante, vea. No, no es así. Tenemos que dosificarlo, porque ¿qué va a pasar si ya por el kilómetro 3 apenas alcanzó a llegar y le va a dar una hiperglicemia? Pues va a haber que ir a traerlo entonces con la ambulancia y con el equipo médico completo. Ojo con esto. Seguimos entonces, una persona con aparente buen estado de salud, entonces recomendamos dosificar, que se tome su frecuencia cardíaca y podemos estar dentro del porcentaje de un 80 a un 85%. ¿Qué vamos a lograr en eso? Esto se considera una zona de protección cardiovascular, sería el ideal, y también nos va a ayudar a la prevención y a problemas de isquemia. Este es el típico paciente que desea incorporarse a un plan en un gimnasio. Podemos seguir esta recomendación con ellos. Debemos de tener cuidado en esto, en la frecuencia cardíaca máxima, hasta los límites de 80 a 90%, mucho cuidado. Debemos recordarles a cada uno de ellos que existe un umbral aeróbico, lo que hablábamos anteriormente. Él debe de ser capaz de identificar cuándo se está fatigando, cuándo se está cansando. Entonces él ya no está realizando un ejercicio aeróbico, sino que está realizando un ejercicio anaeróbico que lo pone en riesgo de sufrir una lesión o una complicación. La duración, ¿y cuánto hago? Pues primero un calentamiento, calentamiento de 5 a 10 minutos para lubricar, para ponernos a un ritmo de adaptación. La carga de entrenamiento siempre tiene que ser aeróbico, ya cuando inicia su entrenamiento, de 15 a 60 minutos. Esto es mucho más frecuente, de 20 a 45, un periodo de recuperación, porque no es solamente meterlo a hacer ejercicio, tiene que también tener una fase de recuperación. Recordar que la duración tiene una íntima relación con la intensidad. Es decir, estos son datos que nosotros podemos sugerir, pero no le podemos decir a todos, sí, mire, tiene que ser entre 15 y 60 minutos. No, siempre tenemos que individualizar a cada paciente y qué es lo que tenemos que recomendarle de acuerdo con el caso que estemos manejando. La frecuencia, lo ideal es que hiciera 7 veces, por la semana, pero se puede recomendar de 3 a 7 veces por semana. Es una buena opción tomar días alternos e incrementar su entrenamiento de una forma gradual según la tolerancia, según lo que él vaya tolerando. No podemos exigirle más o doble entrenamiento con las mismas cargas. No, tenemos que comenzar, acordémonos que hay una fase de adaptación que tenemos que promover en ellos. Entonces, las etapas del plan de entrenamiento, ¿cuáles podrían ser? La primera etapa que pretendemos estimular en este plan va a ser el acondicionamiento. ¿Y cuánto dura esto? Para que una persona sedentaria se vuelva activo, necesitamos que ésta se acondicione, que vuelva otra vez a cargar su tanque de oxígeno y tener la condición física adecuada para poder pasar al otro nivel. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esto? De 2 a 6 semanas. Paciencia con estos pacientes, No podemos en ningún momento ofrecerles fórmulas de la felicidad que a cada momento sale, que dicen, en una semana usted ya bajó de peso, en una semana ya dejó de ser hipertenso, diabético. No. Si estamos hablando que en 6 semanas apenas se está acondicionando, no podemos venderle falsas expectativas. Tómese este juguito, tómese este licuado. No, necesita llevar un acondicionamiento paso a paso.
¿Qué vamos a obtener aquí? Una mejoría de la condición aeróbica si pasamos de las 6 semanas entre la semana 18 y 22. Ya la persona ya es capaz de no solo correr ella sola, sino que sacar también a su familia, compartir y hasta pasarle al grupo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque ya pasó una fase de acondicionamiento, ya mejoró su condición aeróbica, su tanque ya está lleno, ya tiene suficientes reservas, está haciendo un ejercicio aeróbico y es capaz de poder competir. Claro que no podemos hablar de competencias en una serie de pacientes, sino llegar hasta ciertos procesos. 18 a 22 semanas, usted apenas, señor o señora, está en una fase aeróbica. Y el mantenimiento es toda la vida. Ya pasé las 22 semanas, entonces no, toda la vida. Y no nos olvidemos de la otra parte, la parte de nutrición. Sí, es que viera que yo corro, yo hago un montón de ejercicios, pero seguimos comiéndolos, todo el pan dulce, todo el cafecito, la poleada, todos los carbohidratos que generalmente acostumbramos a hacer. Todo esto va de la mano con una adecuada nutrición y tenerlo y formar parte de un estilo de vida. Con solo caminar tenemos estos 6 beneficios. Con solo caminar, esto tenemos que ofrecerles, no venderles falsas expectativas a nuestros pacientes. Con una hojita que fotocopiemos y le entreguemos estos 6 beneficios a cada uno de ellos, con solo que usted camine, deje de usar la mototaxi y camine. Un ejemplo del plan de entrenamiento: mujer de 40 años, peso 75 kilogramos, talla 1,60, la niña Teresita que hace las tortillas y las pupusas en la colonia, el índice de masa corporal de 29.3, cerca de la obesidad, maneja una presión arterial de 140/90, al momento no tiene signos ni síntomas de un problema de cardiopatías. Se le hizo una prueba en donde el resultado de su volumen de oxígeno máximo va a ser de 20 ml por minuto. Tiene un poquito de capacidad para poder generar un ejercicio. Su nivel de colesterol es de 200 miligramos por 100. Este es el ejemplo de la niña Teresita. ¿Qué podemos hacer con ella? Ofrezcámosle algo, ofrezcámosle un plan. El plan es un diseño que no es fácil de realizar, como nos hemos dado cuenta. Este plan incluye una serie de procesos para toda la vida. Entonces debemos individualizar a cada ellos. La niña Teresita inicia su condición física, su acondicionamiento en la primera semana y sacamos el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Dijimos que al inicio va a ser de un 60%. Entonces la frecuencia cardíaca de su entrenamiento inferior va a ser 110. ¿Cuánto va a ser de entrenamiento? De 10 a 12 minutos en las primeras 1 y 2 semanas. ¿Cuántos días? Puede ser lunes, miércoles y viernes. Estamos en etapa de acondicionamiento. No nos podemos saltar de aquí a aquí. Vamos paso a paso. La tercera semana y la cuarta semana podemos ir aumentando la frecuencia cardíaca máxima de 60 a 65, es decir, de 110 a 120. ¿Cuánto va a durar mi ejercicio entonces ahora? Ya puede durar 14 y 16. Mire, ya estoy viendo que aguanto un poquito más. Me atrevería a venir el jueves también. Véngase entonces. Entonces le agregamos un día más. Ya ella no hace ejercicio 3 veces a la semana, sino que ya hace 4 veces. La quinta y sexta semana, 60-65, nos mantenemos porque estamos en una fase de acondicionamiento, seguimos con la misma frecuencia cardíaca en su entreno, nada más que su entrenamiento ya puede durar 20 minutos. Vamos dosificándolo y así sucesivamente hasta obtener una mejoría en la condición física y ir chequeando y valorando esto, porque es el parámetro principal que nos va a dar la respuesta que nosotros queremos obtener con cada uno de nuestros pacientes.
y el mantenimiento va a ser para toda la vida, ¿verdad? Ya empezar a una rutina con una de 30 a 50 minutos y su frecuencia de entrenamiento puede durar de 4 hasta 5 semanas. De nosotros va a depender que la evolución de los hombres y cada uno de las personas sean de este tipo, como lo decía Darwin. Vean, nos hemos quedado por aquí y que no pasemos a esto. También es nuestro deber estimular que nuestros hijos y cada uno de nuestros familiares formen parte de una actividad deportiva sana y una vida saludable. Gracias. Esta es una pincelada, ¿verdad? Esta es una introducción, como hablábamos anteriormente. Para esto hay que sentarnos, hay que hacer talleres para poder despacito ir sacando caso por caso cada uno de ellos y ya tener una tablita bien diseñada y que cada uno de nosotros podamos recibir una certificación de cómo dosificar adecuadamente al atleta que llega con algún tipo de patología. Muchas gracias.